Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 1 de la materia Nociones básicas de Derecho Penal y Procesal Penal. Este contenido forma parte del curso de formación para guardias, bajo la titularidad del profesor Ezequiel Ferreira. En esta presentación, vamos a hacer un recorrido introductorio sobre qué es el derecho penal, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia y qué entendemos hoy en día por la pena. Comencemos. Para arrancar tenemos que entender el porqué del derecho penal. Toda sociedad que se organiza como Estado tiene la necesidad y el deber de defender a las personas que la componen y a sus bienes. Para lograr esto, el Estado crea la legislación penal, determinando qué conductas son delitos y qué sanciones les corresponden. Si tuviéramos que dar una definición formal, diríamos que el derecho penal es una rama del derecho público que estudia el delito, su pena y la interpretación de las leyes penales. Tiene características muy marcadas. Es de derecho público porque regula la relación entre los infractores y el Estado, y solo el Estado puede crear delitos y penas. También decimos que es normativo y valorativo, porque establece normas de conducta en la sociedad y valora qué acciones son contrarias a la ley para castigarlas. Su finalidad es proteger bienes jurídicos aplicando sanciones. Pero ojo, solo sanciona actos externos, es decir, conductas que modifiquen o amenacen el mundo exterior. Ahora bien, el Estado tiene el poder de castigar, pero ese poder no es absoluto. Existen límites y principios que buscan lograr un equilibrio entre el derecho del Estado a ejercer la coerción y nuestro derecho a la libertad ciudadana. Uno de los más importantes es el principio de reserva, consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución. Este nos dice que las acciones privadas que no ofendan el orden, la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, no pueden ser juzgadas por los magistrados. El Estado no puede imponernos una moral, sino garantizar nuestra libertad. Otro es el principio de intervención mínima, que establece que el derecho penal es la última herramienta. El Estado solo debe usarlo cuando no hay otro remedio. Además, el artículo 18 de la Constitución nos garantiza un juicio imparcial, prohíbe que nos obliguen a declarar contra nosotros mismos y exige una orden escrita para cualquier arresto. Por último, el principio de humanidad prohíbe las penas brutales, como las torturas, los azotes y la pena de muerte por razones políticas. Hagamos un poco de historia para ver cómo llegamos hasta acá. En los pueblos primitivos, los castigos eran instituciones de tipo privado, sin que interviniera el Estado. Existía la venganza, donde se le causaba al autor del delito un mal mucho más grave que el daño original. Con el tiempo, esto se intentó limitar. Así nació la famosa ley del talión, el ojo por ojo, que buscaba que el castigo fuera proporcional al daño y la composición, que permitía pagar dinero en lugar de sufrir la venganza física. Dando un gran salto temporal, llegamos a la Ilustración en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Aquí la razón humana buscó combatir la tiranía y la ignorancia. Pensadores clave como Beccaria criticaron las crueldades del sistema y propusieron principios modernos. Que las leyes sean claras, que las penas sean iguales para todos, proporcionales al delito y menos severas. Por otro lado, Howard expuso el estado deplorable de las prisiones y exigió cárceles higiénicas, separar a los presos según sus delitos y fomentar el trabajo. A partir de estos avances, surgieron grandes escuelas de pensamiento que entendían el delito de maneras distintas. Primero tuvimos a la escuela clásica. Ellos creían firmemente en el libre albedrío, es decir, la persona es libre de elegir entre lo bueno y lo malo. Si elige violar la ley, la pena actúa como un castigo retributivo por el daño causado a la sociedad. Luego, como respuesta, apareció la escuela positiva. Ellos negaron el libre albedrío. Decían que el delincuente no delinque porque quiere, sino por una tendencia natural o peligrosidad. Para ellos, la sanción no debía ser un castigo, sino una medida para proteger a la sociedad y readaptar al individuo. Finalmente, la escuela de la política criminal intentó unir lo mejor de ambas corrientes. Distinguió entre personas imputables e inimputables, por ejemplo alguien que no puede comprender sus actos, y sostuvo que la pena es retributiva, pero también debe tener un fin preventivo y protector. ¿Y cómo se formó nuestro derecho acá en Argentina? Bueno, durante la época colonial y nuestros primeros gobiernos patrios, aplicábamos la legislación española, como las leyes de Indias y las partidas. Esto generaba bastante desorden.
El gran hito ordenador es la Constitución Nacional de 1853. Allí se sientan bases fundamentales como el principio de legalidad de los artículos 18 y 19. Un hecho no es delito si la ley no lo declara así previamente. Luego vino la etapa de codificación. Tuvimos proyectos muy importantes como el del Dr. Carlos Tejedor en 1864 y nuestro primer Código Penal sancionado en 1886. Finalmente, tras varias revisiones, en 1921 se sancionó nuestro Código Penal actual, que entró a regir en 1922. Nuestro código adoptó una postura mixta, muy alineada con la escuela de la política criminal. Para terminar, hablemos del concepto de la pena. Esencialmente, es una restricción coactiva impuesta por el Estado que limita los derechos del autor de un delito, como puede ser privarlo de su libertad o cobrarle una multa. Pero ¿por qué castigamos? Las teorías absolutas nos dicen que es puramente un castigo, una retribución justa por el mal cometido. En cambio, las teorías relativas miran hacia adelante. Dicen que la pena debe ser útil para prevenir. Se castiga para intimidar a la sociedad y que no cometan delitos, o para evitar que el propio autor reincida. Hoy en día, predominan las teorías mixtas. Es importante comprender que, en la actualidad, si bien la prisión afecta la libertad ambulatoria, ya no tiene como fin hacer sufrir al preso o someterlo a tormentos. El objetivo fundamental de la ejecución de la pena, según la Ley Nacional 24.660, es lograr la readaptación social del condenado. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta tienen disponibles los distintos medios de comunicación. Saludos.